Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy guía definitiva, todo lo que tiene que ver con Raspberry Pi 3B Plus. ¿Por qué? Porque yo tengo mi Raspberry Pi en esta cajita muy mona, ahí con sus enchufes, pum pum pum. Y en el último video yo lo que había contado era que yo usaba este adaptador y lo conectaba acá y lo usaba en mi CRT como el que tengo yo ahora, que es un Sony Trinitron, pero había videos y explicaba cómo hacerlo prácticamente. Surgieron un montón de preguntas que estuve respondiendo, pero dije, ¿por qué no hacer un video actualizado del 2025? ¿Sí? Estamos a 8 del 11 del 2025 y bueno, cambiaron un montón de cosas, hay cosas positivas para contar y bueno, este video va un poco como para cerrar el círculo ese. Vamos a estar hablando de la corriente, vamos a estar hablando de configuraciones y vamos a estar hablando también si vale la pena comprar hoy una Raspberry Pi 3B Plus o 5, alguna Raspberry. Así que nada, para no hacerlo muy largo la introducción, arranquemos de una y hablemos. Para seguir con esto, te cuento. Yo uso RetroPie. Tenemos Batocera, Recalbox, tenemos otros sistemas operativos para lo que es Raspberry Pi 3. Pero yo uso RetroPie. ¿Por qué? Porque es la que mejor resultados me dio a la hora de configurar las cosas que yo quería configurar. Las otras funcionan muy bien, pero la verdad es que, por lo menos en mi experiencia, no obtuve los resultados que quise obtener. Entonces yo directamente decidí pasarme y quedarme con RetroPie. ¿Probé todos los sabores? Sí. ¿Me quedo con RetroPie? Me quedo con RetroPie. Por eso hablo más de RetroPie. Lo aclaro más que nada porque me estuvieron llegando consultas de Batocera y de Recalbox para configurarlo en un CRT y la verdad es que no lo sé hacer y tampoco que lo intenté demasiado. En su momento, cuando quise hacer lo mismo que demuestro en mis videos con RetroPie, me pasó de que por un lado funcionaban a medias, por el otro lado había sistemas que no me arrancaban del todo, pero estamos hablando ya hace mucho tiempo atrás, entonces no sé si esas cosas que a mí me sucedieron fueron corregidas o no fueron corregidas. Así que yo de estas dos plataformas no opino, prácticamente no opino. Ya dejando saldado eso, se los dejo a su criterio si ustedes lo quieren usar o no. No digo que sean malas, no digo que sean buenas, pero para configuraciones en cuanto a usar como lo uso yo, que yo prácticamente lo uso con el mini jack con un cable con audio y video, de esta forma, por lo menos a mí hace un año atrás, se me complicó bastante. Ahora no tengo ni idea cómo funciona. Una de las dos, que no me acuerdo cuál, viene con juegos preinstalados básicos que tampoco los pude desinstalar, entonces como que eso no me gustó. RetroPie directamente vos instalás el sistema operativo desde cero y viene pelado, viene sin nada, entonces yo directamente le pongo los juegos que quiero. No me interesa la basura que esté de más o algún juego de ejemplo, no. Yo tengo los juegos que a mí me gusta jugar y punto. Entonces, ya hablando de esto, nos quedamos con RetroPie. ¿Qué pasó en RetroPie en este 2025? Y yo también me di cuenta hace muy poquito. Cuando yo largué mis videos, yo les enseñé a cómo crear un cable para, para que funcione con el CRT de audio y video. También les comenté que yo conseguí este cable, ¿sí? Que este cable tiene audio y video y la fichita mini jack, que a mí me funciona muy bien, que esto yo lo encontré en un televisor que le compré a mi madre. Como ella ve televisión por Android, ve Netflix, ve ese tipo de cosas, entonces este cable ni lo usaba. Me lo quedé, me lo llevé, lo probé con mi Raspberry Pi y fue como la solución a no usar un cable creado por mí. Pero si no tenés este tipo de cables, creo que lo podés encontrar en Mercado Libre, te podés comprar uno y revisar a ver si funciona tal cual. Y si no, bueno, te compras, como muestro yo, el cable completo
y después haces, los probás, vas testeando y si no funciona, bueno, haces lo que muestro en este video, que es cómo combinar los colores, o sea, cómo soldar los cables de forma tal de que te quede como tiene que quedar para que te funcione la Raspberry Pi. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, había una configuración que nosotros teníamos que hacer, que era dentro del archivo config, que esto funcionaba de la siguiente forma. Yo me venía, me descargaba el sistema operativo que a mí me interesaba, que en este caso era un Raspberry Pi 3, 2 y demás. Me lo descargaba, lo metía en mi SD, tenía el cable, enchufaba el cable, lo enchufaba a la televisión y la televisión por ahí me lo reconocía a la primera o por ahí no me lo reconocía a la primera. Si me lo reconocía a la primera, por ahí quedaba un poco desenfocado, entonces si quedaba un poco desenfocado, ibas al archivo readme, sacabas la plaquetita, la micro CD, la enchufabas a la compu, buscabas el config txt y bueno, y yo acá dejaba una configuración como para que tengas a grandes rasgos la pantalla enfocada, con el menú bien correctamente, ¿sí? Con el overscan como corresponde, que se te vea como te muestro acá, que te queda, ¿sí? Bien enfocado, bien encuadrado, todo. Y después, bueno, la configuración aparte de los juegos, dentro de lo que vendría a ser RetroArch, para que te quede todo bien, ¿sí? Todo bien remarcado, todo bien prolijito. Esas son las configuraciones que yo comparto dentro de lo que es mi GitHub. Ahora, en esta última versión de ahora, ya hace no sé cuánto, pero hace 2 meses, 3 meses atrás, RetroPie hizo una compatibilidad automática. ¿Qué significa? Significa que vos haces los mismos pasos, pero ya no necesitas configurar el config txt. Automáticamente el sistema operativo reconoce cuando estás usando HDMI y cuando estás usando la ficha jack para emitir video. Es muy loco, pero sí. Ya automáticamente lo reconoce y a vos te envía la señal o analógica o la señal digital. Así de una. ¿Qué cuestión yo le encontré? Le encontré que por lo menos en mi Sony yo tengo 3 televisores. Tengo el Trinitron que está ahí de fondo. Tengo el Noblex que comparto acá en los videos. Este Noblex funciona de maravilla. Lo iba a vender, me arrepentí, pero es mi televisor de backup. Y después tengo uno más chiquito que es un Hitachi de 14 pulgadas. ¿Qué tema tiene esto? Tiene el siguiente. Dependiendo de dónde en dónde estés mirando vos los videojuegos, el overscan te queda prolijo o se va de cuadro. Entonces como que no te queda otra que ir de vuelta a RetroArch y configurar para achicar la pantalla si es que lo tenés muy grande o agrandar si te quedó muy pequeño, ¿sí? En cuanto a mi Sony Trinitron que tengo ahí atrás, que es un Sony Vega, en ese televisor me quedan los bordes de la parte superior y la parte inferior me queda como muy chiquito y muy ancho a los costados, pero se ve bien. Lo tengo configurado ahí más o menos con RetroArch. Si lo quisiese perfecto, como en este Noblex, me tengo que venir descargar mi config o ver cómo lo tengo configurado yo acá y descargármelo, ¿sí? y configurarlo para que me quede la pantalla como a mí me gusta verlo, prácticamente. 24x24, uno el left right, el overscan y bla bla. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora hablemos de un tema más, que es el tema del rayito de energía. El rayito de energía. Este rayito de energía lo voy a poner ahí como para que esté de referencia. ¿Por qué te sale el rayito de energía? El rayito de energía significa que vos tenés poca corriente, que le estás mandando poca corriente al sistema. Se dice, se supone que en Recalbox y Batocero consumen menos energía que en RetroPie.
Entonces es muy normal que en RetroPie, si no tenés un cargador que le esté mandando buena energía o un buen cable, que te salga el rayito a un costado de la pantalla, como por acá arriba, un rayito en la pantalla. ¿Cómo se soluciona ese tema? Quiero ver si en mi grabación sale. Creo que no sale, pues ya está usando. Pero, ¿cómo solucionamos ese tema del rayito en la pantalla? Fácil. Lo hacemos por medio de el cable y el transformador. Buscar un buen transformador, ¿sí? Yo en mi caso uso este, que es un transformador de la marca Lenovo. Voy a agrandar la pantalla. Yo uso este de la marca Lenovo, ¿sí? Que es de tablet. Y tiene la corriente, ya ni se ve acá, si lo pongo, ya ni se va a verla. Pero tiene la corriente suficiente para levantar la Raspberry Pi. Y hace un montón de tiempo atrás, porque encima la Raspberry Pi tiene micro SD, me había comprado estos cables, que este es un cable Sony. A ver si se ve ahí, Sony, sí, está al revés, pero se ve Sony. Y dice Sony también en la fichita. Creo que ahí se ve, dice Sony. Y viene con este filtrito, sí, el enfoque para febrero. Y tiene el filtrito este. Yo con este cable micro SD, no, este cable de micro USB, funciona bastante bien. No me tira el rayito, entonces un problema menos. El resto de los cables que tengo dando vuelta por casa me tira el rayito. Otra cosa que pueden hacer es, en mi caso yo tengo la RetroPie, ¿sí? Lo tengo con el sistema operativo para ver películas, el Kodi, y cada tanto le enchufo un USB, le enchufo un disco externo con películas. Entonces eso también afecta a que te salga el rayito. Entonces, si vas a estar jugando videojuegos y no vas a estar viendo películas, te recomiendo que desenchufes todos los periféricos extras. Si están jugando dos, bueno, vas a tener dos joysticks. Pero si estás jugando solo, desconecta el joystick porque ese joystick de más tira corriente y va a afectar a tu juego. Si sos de mirar películas, además de también desconectar el USB, desconecta el... ¿Cómo se dice? Desconecta el disco rígido para que no te salga rayito y no te ralenticen los juegos. A mí me pasa cuando pongo un cable que no es. Ahora lo trato de tener siempre a mano porque me ha pasado de agarrar cualquier cable, jugar el Street Fighter y que el Street Fighter se me debugue todo y horrible. Así que en ese caso siempre ando con el mismo transformador, siempre con el mismo cable y trato de no tener conectado más que el joystick que esté usando, y si somos dos, tener los dos joysticks y nada más, para que no se debugueen los juegos y se tilten ni nada por el estilo. Y bueno, algo más para comentarles respecto de RetroPie, de preguntas que me estuvieron llegando. Nada más, ¿sí? Si son preguntas relacionadas con RetroPie, buenísimo, déjamelas acá abajo. Los otros sistemas operativos, ya lo dije, no los uso. Hay dos videos que son relevantes, por así decirlo. Y tengan en cuenta que la última versión de RetroPie, ¿sí? Tiene la configuración automática para usarlo con CRT y con HDMI. Así que eso es un golazo de aquellos. Por último, me queda la última pregunta. ¿Vale la pena o no vale la pena tener una RetroPie? Y mira, vamos a sacar calculadora. Como vamos a ver si realmente vale la pena o si no vale la pena. Si vale la pena, vamos a verlo. Nosotros acá tenemos la Raspberry Pi 4. Que la 4, si no me equivoco, corre hasta ahí nomás Nintendo 64. De ser así, acá, ¿qué es lo que nos estaría faltando para que corra? Un joystick, nada más. ¿Sí? 117 y un joystick. Y esto te sale 117. Más envíos, aduanas. Calcular de $120. ¿Sí? $130. Y a eso le tenemos que sumar el joystick. Pero no se lo vamos a sumar el joystick porque
El joystick es un tema aparte. Acá te venden una Raspberry Pi 3, también completa con transformador, cable que supuestamente funciona, a $85. ¿Sí? Por $85, acá por experiencia propia, lo máximo que vas a poder correr es PlayStation 1. ¿Sí? Porque Nintendo 64 no corre. Directamente no corre. Entonces acá tenemos hasta PlayStation 1. Acá tenemos PlayStation 1, acá tenemos Nintendo 64 y PlayStation, hasta ahí nomás PlayStation 2. No lo sé a ciencia cierta, ¿sí? Porque es la de 4 GB por 120. Si vamos y ponemos mini PC y buscamos, podemos llegar a encontrar por 140 algo que te corre ya un PlayStation 2. Por ejemplo, esta. Esta tiene 4 GB de RAM, sí, 8 GB de RAM, un disco con muchísimo más almacenamiento, por $140, ¿sí? Y un procesador N96. Y acá sí tranquilamente podríamos estar corriendo PlayStation 2 y algún que otro jueguito ahí medio con mucha onda. La verdad es que teniendo en cuenta estos números, yo me quedo, si tengo un presupuesto muy ajustado, me quedo con esto. Me quedo con una mini PC de este estilo. Es más, hay mini PCs de este estilo que si estás buscando la, la emulación en analógico, vienen con salida VGA, y a esa salida VGA tranquilamente le compras un convertidor de RCA o componente y ya tenés una consola para televisores viejos. Así que tengan en cuenta esto. Para mí no vale la pena una Raspberry Pi hoy por $130 o por 80 o $90. Yo la mía la compré en el 2017 y la compré a un precio a $35, ¿sí? Y el resto de las cosas las tenía tiradas en casa. Lo único que yo me compré, o sea, la gran inversión que yo hice fue en joysticks, en comprarme joysticks con ficha USB. Pero después el resto, eh, no. Así que tengan en cuenta un poco eso a la hora de comprar estos equipos, si vale la pena o si mejor una mini PC que es mucho más poderosa, corres muchísimo más plataformas, tienen más almacenamiento, ¿sí? Y que ni siquiera te van a dejar tirados con plataformas como PlayStation o juegos de pelea y demás. Si tenés alguna duda, consulta, sí, tengo un montón de periféricos, pavadas, me decís, che, seguí con la serie de retro gaming y vamos viendo videos, re- vamos haciendo videos dependiendo de cuánta salida tiene. Gracias por todo. Chau.